Hola, bienvenidos. Ingresamos a Doble Vía con Arturo Borges. Hoy para hablar de la seguridad en los vehículos. Mucho se habla, Arturo, sobre la seguridad de los vehículos hoy en día. ¿Cómo estás, José? Bien, es realmente así. Y además, hoy es motivo de conversación de todo el mundo con esta serie de, digamos, esta cantidad de vehículos nuevos que están apareciendo y que la gente tiene la opción, ¿verdad?, o elegir. Hemos visto que se está preocupando la gente por aquellos elementos que son de seguridad activa y pasiva. ¿Cuáles son los elementos más importantes de seguridad? Bueno, hoy en día se están hablando sobre el airbag, el freno ABS y los cinturones de seguridad retráctiles, ¿verdad? Y esto es interesante porque significa una evolución del parque automotor, pero además una evolución dentro de la cultura de la seguridad, que es importante para todos. Vos tenés elementos interesantes que vamos a compartir de ahora en más, que tienen que ver de, digamos, cómo se testea la seguridad de un vehículo. Bueno, sí, evidentemente que hoy en el mundo hay ensayos, hay laboratorios que se dedican a ensayar la seguridad y que reconstruyen una colisión, un accidente, prácticamente como sucede realmente en la vida real de cualquier día, digamos, un accidente que se puede dar en cualquier carretera o ruta. Exactamente, entonces a partir de ahí se analizan las consecuencias que puede tener primero para el coche, después para sus ocupantes o quizás también para el caso del peatón. Esto es importante. Dentro de lo que es la seguridad pasiva, es preocupación de los ingenieros cuando se construye un vehículo. Por ejemplo, una de las importantes es tratar de reducir la energía cinética que se dispara brutalmente cuando un vehículo se da contra algo fijo. Esto es una preocupación constante, la parte frontal del vehículo, ¿verdad? Y esa energía cinética es mayor cuanto más grande es el vehículo, es decir, cuanto mayor masa, y además tiene que ver con la velocidad. Y hoy tenemos, hoy en día, un tema con la velocidad que no se aprecia y es de preocupación constante. A estos análisis se le dice, o se denominan comúnmente crash test. Bien, ¿qué tipo de chequeos se hacen o de pruebas se hacen? Bueno, en ese crash test lo que se hace primero es tratar de simular una colisión y ver de qué manera el vehículo puede proteger a sus ocupantes. Y por otro lado, es decir, también que se puedan retirar fácilmente en caso de colisión, y por otro lado que los elementos que tiene el vehículo no sean algo que erosionen sus órganos vitales, es decir, que procure la supervivencia del conductor. Y por otro lado, uno de la filosofía fundamental de cuando aparece esto, el Euro NCAP, por ejemplo, fue la de juntarse entre el Ministerio de Transporte británico, algunas asociaciones europeas de automóviles y asociaciones de seguridad vial, trataban de conseguir en el comparativo aquellos datos de las marcas que ofrecieran mayor seguridad. Es decir, de manera independiente, de manera imparcial, y decir, bueno, estos vehículos corresponden a determinadas situaciones. Contanos un poco estas imágenes que estamos viendo ahora. ¿Cómo no? Estas imágenes son parte del laboratorio, de cómo se estudia o se prepara, esto en este caso después de una colisión. Nosotros tenemos tres tipos de ensayos que procuran estos laboratorios. El primer ensayo que se hace es el de la colisión frontal. Allí es donde se miden unas variables que buscan, sobre todo el más común del choque de frente, es aquel que es frontolateral. Ocupa el 40% del frontal de un auto. Entonces la prueba se hace a una velocidad de entre 56 y 64 kilómetros por hora, se da contra un impacto fijo, se pone del lado, es decir, se busca el choque que sea Ahí del estamos lado. viendo el choque frontal, una prueba del choque frontal. Y fíjate que esto es lo común, es decir, se hace del lado del conductor y ahí se prueba para que decir, estos vehículos superen esa prueba como requisitos fundamentales deben de tener de que las puertas no se abran, de que una de ellas por lo menos se pueda abrir para retirar sus ocupantes, que el conductor se pueda liberar fácilmente y por otro lado Se hacen también como una especie de maniquí, ¿cómo se les llama? O sea, ¿qué esos cualidades tiene? son dummies, esos tienen una cualidad, siempre se pone para hacer esta especie de crash test, para ver qué puede pasarle o sucederle al individuo, sus órganos vitales. Esos maniquíes tienen determinados sensores, pueden llegar a 200. Por lo general, en estas pruebas que acabamos de ver, tienen entre 20 y 30 o 40 sensores y determinan aquellas lesiones que son las comunes de este tipo de choque, ¿verdad? Entonces decíamos, entre 56 y 64 kilómetros por hora y probamos vehículos que pesan aproximadamente unos 1000 kilos. La otra prueba que se hace es la lateral. Es una prueba lateral donde una masa móvil da contra el lateral de un vehículo a 50 kilómetros por hora
y también del lado del conductor. Esto seguimos viendo el choque frontal. Y este, que es lateral, acá lo que va a procurar, es decir, que como requisito para poder pasar esta prueba, se va a exigir que, por ejemplo, el pasajero o el conductor no impacte contra la carrocería, es decir, funcionen los airbags, por ejemplo, como elemento de seguridad pasiva, que también se pueda sacar a la persona de dentro del coche, es decir, que no se activen inclusive el bloqueo de las puertas, y que en caso que esto fuese o provocase un vuelco, no supere la pérdida de combustible más allá que 5 gramos por segundo. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, a partir de estas observaciones se pueden analizar cuáles son aquellos elementos que hay que mejorar para que el que va dentro no sufra lesiones, como dijimos hoy, que superen la posibilidad de supervivir. Entonces, el otro caso que tenemos es el del vuelco. También se prueba el vuelco, se prueban la resistencia de los laterales, la de los parantes, se prueban los techos. Ahí que estamos viendo. Ahí vamos a ver el vuelco. El vuelco. Entonces la resistencia del parante y del techo. Esto es una caída libre de aproximadamente unos 3 metros. Son impresionantes las imágenes, además hechas con cámaras para observar desde todos los ángulos, ¿no? Cómo es el impacto, qué es lo que pasa con ese automóvil, ¿no? Exactamente. Hay algunas imágenes también. Nosotros estamos hablando del Euro NCAP, pero también tenemos aquí en Sudamérica el Latin Cup, que está apoyado por la FIA, y la Fundación Conchi Rodríguez, a quien agradecemos algunas de las imágenes también que estamos viendo. Inclusive fuimos invitados para una segunda fase del Latin Cup en San Pablo. Quiere decir que nuestros televidentes quizás en el próximo programa tengan la posibilidad de recibir la información de aquellos vehículos, cuál fue, digamos, el parámetro que se utilizó para medir y el resultado de esas observaciones. Seguramente en un próximo programa nos encargaremos de ver justamente desde el lado uruguayo, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas se han hecho acá también? Exactamente, eso es importante, sobre todo porque la seguridad del vehículo, hoy uno tiene que apuntar a esto, a comprar un vehículo que realmente le brinde esa seguridad. Uno dice, bueno, no solamente utilizamos este tipo de laboratorios para los ensayos, se pueden hacer también a veces en forma paralela desde los ordenadores, se trabaja en computadoras, en forma paralela al desarrollo del vehículo. Me dicen por interno que tenemos un video que tú habías traído concretamente de una prueba que se hizo aquí en Uruguay, ¿verdad? Exacto. Es una prueba que hizo Latin Cup. Te agradecemos a la Fundación Conchi Rodríguez, que trabaja dentro de esta asociación, y vemos cómo se va deformando esa absorción del impacto. Toda la parte delantera y trasera del vehículo, por lo general, es la que se deforma más. Absorbe esa energía cinética que hablábamos al principio. ¿Está bien que se deforme de esa forma? ¿Está pensado para que se deforme así? Totalmente. Eso es una de las características de la seguridad pasiva del vehículo. Y vamos a ver, quizás después en una imagen posterior, el elemento que debe quedar de forma rígida es el habitáculo, es donde van dentro los ocupantes. Claro, porque a veces la gente dice, ¿cómo quedó ese auto? ¿No? Qué mala calidad, de repente cómo quedó todo deformado, deshecho, y claro, sin embargo pudo haber eso atenuado absorbido parte de la energía del golpe, ¿no? Claro, imagínate marcas del año 50, 55, eran verdaderos tanques de guerra. Entonces el individuo se daba contra un árbol y los que venían dentro inmediatamente rebotaban contra todo ahí adentro. Totalmente. Entonces ahí se entendió de que lo que había que conseguir era justamente que hubieran elementos que absorbieran ese impacto o la energía de ese impacto y procurara que quienes van dentro sufrieran menos lesiones. Por eso que hoy decíamos, el frontal es una de las mayores preocupaciones que hoy tienen los que desarrollan la tecnología del vehículo, ¿verdad? Gracias, Arturo, nos reencontramos la semana que viene. Con todo gusto, José. Vamos cerrando Doble Vía por aquí, nos reencontramos con más temas de actualidad la semana que viene.